Buenas a todos. En este tutorial os voy a explicar lo que sería el texto argumentativo, ¿vale? Exactamente corresponde con la página 128 y 129 de vuestro libro de texto. Lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de argumento. Un argumento no es otra cosa que un razonamiento con el que nosotros queremos demostrar algo, ¿vale? Ahora, conforme vayamos avanzando, vais a entenderlo más fácilmente. Lo voy a hacer a modo de pregunta para que simule un poco lo que sería una clase, donde un alumno me puede preguntar, ¿es igual que un texto narrativo? Pues bueno, la respuesta es que no. Un texto narrativo relata un suceso, ¿vale? Como puede ser un cuento. Sin embargo, en el texto argumentativo, lo que se hace es expresar una opinión sobre un tema. Temas variados, pues puede ser sobre salud, puede ser sobre deporte, sobre política, sobre moda, sobre cine, ¿vale? ¿Cuáles son las características que comparten los textos narrativos y argumentativos? Pues bien, si nosotros quisiéramos establecer pues, alguna similitud entre ambos tipos de textos, podríamos decir que los dos se escriben en prosa. ¿Para qué sirve? Pues el objetivo principal es expresar tu opinión. Puede ser también para convencer, es decir, para influir en el lector, para probar una teoría o para rechazar una teoría que previamente se haya establecido. ¿Qué tipo de argumentaciones existen? Vale, aquí tenemos dos tipos de argumentaciones. Por un lado tendríamos la argumentación escrita y por otro lado tendríamos la argumentación oral. En la argumentación escrita suelen ser textos de todo tipo. Principalmente el que nosotros vamos a estudiar es el artículo de opinión, donde un periodista lo que hace es escribir en un periódico la opinión que tenga acerca de un tema. El otro tipo de argumentación que tenemos sería la argumentación oral, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, opinamos sobre un tema o incluso lo utilizamos para convencer a un amigo para que nos acompañe a hacer una actividad o que nos acompañe a ir a una fiesta, ¿no? Y en ese momento cuando intentamos persuadirle, es decir, intentamos convencerle diciéndole, anda, vente, si te lo va a pasar bien, seguro que vas a hacer amigos, el sitio te va a encantar, ¿vale? Desde el punto de vista más formal, pues tendríamos los debates y los coloquios. Un debate, lo habéis visto en televisión, cuando por ejemplo encontramos una serie de tertulianos, es decir, una serie de personas que lo que hacen es opinar sobre un tema. Normalmente suelen ser temas de actualidad, porque son los que en ese momento pues, más interesa entre la gente. ¿Cuáles son las partes de un texto argumentativo? Pues bien, son tres partes muy claramente diferenciadas. Por un lado tendríamos la introducción, disculpad un segundo, vale. Por un lado tendríamos la introducción, ¿vale? Donde simplemente lo que hacemos es introducir, exponer el tema. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hablar sobre las redes sociales, pues en esa primera parte tendría que exponer el tema y explicar un poquito qué son las redes sociales. Luego tendríamos, por otro lado, los argumentos, donde yo, por ejemplo, pues puedo expresar para qué sirven, qué cosas tienen buenas, qué cosas tienen malas, el uso de las redes sociales. Y por último, expresar la conclusión, es decir si realmente yo estoy a favor o en contra del uso de las redes sociales. ¿De acuerdo? Ahora, como vamos a ver un ejemplo de un tipo de texto argumentativo, pues esas tres partes las vamos a señalar para que las visualicéis mejor. ¿Cuáles son los pasos que he de seguir para poder escribir bien un texto argumentativo? Pues mira, son 4 pasos. El primero es informarse. Es decir, si yo lo que quiero es opinar sobre un tema, lo ideal es estar muy bien informado sobre ese tema para que yo, cuando tenga que expresar mi opinión, pueda convencer a los demás con un argumento sólido, es decir, no de cualquier manera, no con datos de mi cosecha propia, sino con datos científicos, con datos contrastados, ¿vale? El segundo paso, ¿qué sería? Reflexionar. Es decir, que una vez que yo he recogido toda esa información, yo la voy a analizar, voy a pensar sobre ello y lo que voy a hacer es posicionarme, es decir, voy a decir si estoy a favor o en contra de ese tema, ¿vale?
El tercer paso sería escribir, donde nosotros ya ordenamos nuestra idea y de forma clara lo que hacemos es expresar todas nuestras opiniones, ¿vale? Respetando siempre, como he dicho antes, esas tres partes de introducción, argumentos y conclusión fundamentales. Y por último, la revisión, que ya sabéis que es la última fase y súper importante en la expresión escrita, que es revisar ortografía y que las oraciones estén bien elaboradas, de manera que la persona que pueda leer mi artículo, o mejor dicho, mi texto, tenga muy claro lo que yo opino acerca de ese tema. Como decía, os voy a poner un ejemplo. No os voy a leer el texto porque, claro, es largo y el tutorial sería un poquillo eterno. Entonces, sobre todo tenéis que tener en cuenta lo siguiente, y es que, como ya os digo, y volvemos a recopilar, ¿cuál sería la primera parte? La introducción. Bien, esta sería la primera parte. En este caso abarca exactamente el primer párrafo, ¿vale? Recordamos que un párrafo son un conjunto de oraciones que se relacionan, de oraciones relacionadas acerca de un tema. En este caso, lo que hace es hablar del tema del que va a opinar el autor de este texto, que en este caso son herramientas como por ejemplo Facebook y Twitter. Y nos habla pues de que, bueno, pues que nos permiten relacionarnos con las personas, a pesar de que, por ejemplo, podamos encontrarlas muy lejos. La segunda parte, que corresponde con el segundo párrafo, aquí tendríamos los argumentos, ¿vale? En esta parte de los argumentos, pues empieza a decirnos pues que es una herramienta muy útil porque te permite comunicarte de manera muy rápida, pero ya empieza a introducirnos, por ejemplo, datos que evidentemente el que ha escrito este texto lo ha tenido que buscar esa información, y es que, por ejemplo, dice que según la Agencia Española de Protección de Datos, más del 40% de los usuarios tiene configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo, ¿vale? Luego nos dice, por ejemplo, que hay un problema muy grande, que es la adicción. O sea que ya, si os dais cuenta, se está empezando a posicionar, porque está diciendo que sí, que estas herramientas son magníficas, pero te está diciendo que, ojo, cuidado. ¿Qué es lo que tendríamos la tercera parte? Pues evidentemente la conclusión, donde ya el autor o autora de este texto nos dice que son un magnífico instrumento, pero, siempre hay un pero, nos dice que no hay que utilizarla sin ningún tipo de control. Con lo cual está clara la posición que tiene acerca de las redes sociales. ¿De acuerdo? Espero que os haya sido de ayuda. Si queréis, lo que voy a hacer ahora es cortar este tutorial y voy a iniciar uno nuevo con la parte del artículo de opinión que tenéis en vuestro libro de texto, para sobre ese texto poder explicar las tres partes de este tipo de argumentaciones, ¿de acuerdo? Venga, pues en un ratito nos vemos. Hasta ahora.